A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el año 1500, un nuevo territorio asomó a la naciente geografía mundial. Vicente Llanes Pinzón, navegante español, fue desviado por una tormenta y llegó sin quererlo hasta las playas de un país, hasta ese momento desconocido. Poco tiempo después, Pedro Álvarez Cabral llegó de nuevo a ese mismo lugar y lo bautizó como Tierras de la Veracruz. Más tarde, aquel inmenso y exótico territorio fue llamado Brasil. Y su independencia definitiva tuvo características extrañas, no decididas en medio de alguna famosa batalla, como en el resto de América. En 1807, Napoleón había invadido a Portugal y Juan VI, gobernante portugués, se trasladó con toda su corte a Brasil. Allí gobernó hasta el año 1821, cuando una revuelta lo obligó a volver a Europa y quedó gobernando su hijo Pedro. Al año siguiente, Pedro declaró la independencia con el famoso grito de Ipiranga y se proclamó emperador, llamándose Pedro I de Brasil. Así, de manera calma, fue alcanzada la independencia de Brasil, un día como hoy, 7 de septiembre de 1822. Quedaban grabadas otras luchas y el nombre de algunos mártires como Tiradentes, pero por fin, tan extenso y variado territorio era autónomo a partir de aquella proclama de Ipiranga. Y Brasil, una gran nación, casi un continente, con sus selvas y sus mares, con sus pueblos tan variados, se iniciaba una vida que 200 años después sigue buscando sus sueños. Las principales noticias del día. Titulares. La Fiscalía convoca a 7 personas a dar versión en el caso de Villavicencio. Consejo Nacional Electoral ejecutará las garantías para recuperar el anticipo que entregó a Antro Proyectos por el voto telemático en el exterior. En el Consejo Metropolitano, resolución aprobada demanda la respuesta adecuada del Estado frente a la inseguridad. En política internacional, los zombies. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. El CNE, la jaqueca de nuestra democracia. Juan Carlos Holguín. Hablar con prófugos no es un buen negocio. Noticias internacionales. Noticias del día. Fiscalía convoca a 7 personas a dar versión en el caso de Villavicencio. Este viernes 8 de septiembre la Fiscalía piensa recibir al menos 7 versiones sin juramento en el caso de investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político en el norte de Quito. Los convocados son 2 oficiales de la policía y 5 exasambleístas, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez y Pablo Muentes. Ellos están citados desde las 8:30 en el edificio de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Los nombres de los exlegisladores figuran en una denuncia que presentó Villavicencio meses antes de su asesinato, según reveló Cristian Zurita, amigo del ex candidato y quien fue su reemplazo en las elecciones del pasado 20 de agosto. Por esa causa, la Fiscalía abrió una investigación previa en la que Zurita fue llamado a declarar. Cristian Zurita añadió que la Fiscalía está obligada a investigar toda posible línea de relación y vasos comunicantes con el crimen de Fernando Villavicencio. Además mencionó que el llamado a rendir versión no significa una vinculación al caso o establecer responsabilidades y precisó que todos están obligados a colaborar con la Fiscalía. Por este caso, cuyo plazo de cierre de instrucción fiscal concluye este fin de semana, existen 6 sospechosos que fueron detenidos horas después del sicariato. Aún no se ha practicado la reconstrucción de los hechos y si es que la Fiscalía hace una vinculación en el caso, el plazo de la investigación se extenderá por 30 días más. El Consejo Nacional Electoral ejecutará las garantías para recuperar el anticipo que entregó a Antro Proyectos por el voto telemático en el exterior. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint,
empezó el proceso de terminación unilateral del contrato firmado con Antro Proyectos, compañía anónima, de ejecución de garantías sobre el buen uso del anticipo y el fiel cumplimiento del contrato para el desarrollo de las elecciones telemáticas en el exterior. La terminación unilateral del contrato se da por fallas que se registraron durante la jornada del 20 de agosto, donde muchos de los ecuatorianos residentes en el exterior que estaban empadronados no pudieron sufragar porque el sistema no permitía el acceso. El contrato con Antro Proyectos supera los $800.000, pero según el contrato, el Consejo Nacional Electoral entregó un anticipo del 50%, es decir, unos $400.000, y según declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esos montos se recuperarán con la ejecución de las garantías. Atameint dijo que solicitó a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a todo el proceso para determinar las responsabilidades en caso de haberlas. Asimismo, pidió a la Fiscal General del Estado que inicie una investigación para determinar qué es lo que efectivamente pasó en el caso de haber responsables del presunto dolo cometido con el fin de perjudicar el proceso del voto telemático. Además, afirmó que el contrato con Antro Proyectos implicaba seguridad. No es correcto decir que no tenía a cargo las seguridades informáticas del proyecto, puesto que era su responsabilidad. Indicó que no hay una mínima responsabilidad de parte del Consejo Nacional Electoral, sino que el contrato firmado otorgó esa responsabilidad a la empresa proveedora. Consejo Metropolitano. Resolución aprobada demanda la respuesta adecuada del Estado frente a la inseguridad. El Consejo Metropolitano, con 20 votos a favor, aprobó la resolución de la que se demanda al presidente de la República y los diferentes entes judiciales y de seguridad dar una respuesta efectiva y eficiente ante los temas de seguridad y el orden público a través de la asignación de suficientes recursos económicos y humanos. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, indicó que agosto fue el mes más violento que ha vivido la capital en toda su historia. ¿Cuándo escuchábamos de coches bomba? Que en un sector de la ciudad se detonaron 3 granadas de manera controlada por parte de la Policía Nacional. El gobierno tiene que velar por la seguridad de los 221 cantones, mucho más por la seguridad de la ciudad capital, reiteró. Durante la sesión ordinaria número 21, desarrollada este martes 5 de septiembre, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Ciudadanía y Gobernabilidad, y Víctor Herrera, comandante de policía de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, informaron la inseguridad en el distrito. Aunque las cifras señalan que existe una reducción en los delitos cometidos por la delincuencia común, hay un aumento en los homicidios intencionales, las muertes violentas, que incluyen homicidios, asesinatos, secuestro, extorsiones, sicariatos, se incrementaron. Carolina Andrade manifestó que lo que se está motivando a través de la resolución es que se fortalezca las capacidades, que se priorice un análisis de riesgos de la infraestructura crítica que podría ser afectada o ser objeto de atentados de aquí en adelante. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Fernando Carrión, especialista en seguridad, habló acerca del alto índice de criminalidad y violencia en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. La pregunta de cajón es ¿cómo llegamos de esta situación y qué podemos esperar los ecuatorianos de que las cosas cambien, de tener una esperanza para un Ecuador más seguro? Hola Verónica, un saludo cordial, lo mismo a toda la audiencia. Sí, la verdad es que el Ecuador está pasando por una época de un nivel de violencia absolutamente inédita. Si en el año 2017 tuvimos una tasa de poco más de 5 homicidios por 100.000 habitantes, el año pasado, es decir, en el 22, la tasa llegó a superar los 25 homicidios por 100.000 habitantes, y tal como está este año, lo más probable es que terminemos este año con una tasa de alrededor de 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto ha determinado que el Ecuador en América Latina sea el país que tenga el más rápido crecimiento en términos de violencia y que su tasa actual esté entre los 4 o 5 países más violentos de América Latina. Es una situación francamente muy, muy preocupante.
Es preocupante. ¿Y cómo ha visto las medidas, la reacción que ha tenido el Estado frente a esta situación que parece que se sale de las manos? Totalmente, totalmente. Y yo creo que este es el problema principal que tiene el Ecuador este rato, porque no solo los números estos que señalaba hace un momento son dramáticos, sino que la violencia está impactando, por ejemplo, en las estructuras institucionales del país. Este rato la justicia tiene una credibilidad del 8%, la policía del 10%, las Fuerzas Armadas del 24%, y todo esto es por la violencia. Se erosionan las instituciones. Por otro lado, en términos políticos, lo que hemos vivido en los dos procesos electorales últimos, el del 5 de febrero pasado y el del 20 de agosto reciente, son los procesos más violentos que hemos tenido en la historia. En otras palabras, la violencia le está impactando a la institucionalidad, le está impactando a la política, y si vemos la economía, también le está impactando a la economía. En otras palabras, creo que sin la menor duda, pero sin la menor duda, el problema principal del Ecuador este rato se llama violencia. Así es, y la gente está preocupada por esta violencia, como bien lo mencionaba Fernando, y también esto está afectando a la economía. Por ejemplo, hay una nota de Primicias que dice: la inseguridad ya muestra un efecto en el precio final de los productos, y los comerciantes trasladan el costo de estas extorsiones al precio final de los productos. Claro, eso paga el usuario, si es que no cierran el negocio, porque eso también se ha visto mucho, negocios que van cerrando por temor a estas extorsiones y por no poder pagar estas extorsiones. El impacto en la economía es brutal. Quizás dos, tres datos que son interesantes. Uno, justamente los costos de la violencia. Los costos de la violencia, según cálculos todavía preliminares, más o menos en el caso del Ecuador estarían por 2.800 millones de dólares al año. 2.800 millones de dólares. El lavado, que también tiene que ver mucho con el narcotráfico, corrupción, robos, hurtos, etcétera, está en 3.500 millones de dólares. Y la inversión que hace el Estado está en alrededor de 3.000 millones de dólares también. En otras palabras, alrededor del tema de la violencia estamos gastando cerca de 8.000 millones de dólares. Esto es una cosa inaudita. Ayer estuve reunido en las cámaras, en la Cámara de Industriales, y los costos que tienen los empresarios para la producción de sus bienes se están incrementando por los gastos en seguridad. En otras palabras, guías, guardianía privada, tecnología, escáneres, seguros, en fin, es una cantidad de recursos inmensa que se va ahí. Y eso termina finalmente pasándose al consumidor. En otras palabras, es un elemento fundamental este rato de la inflación. Yo creo que si no se tiene una buena política de seguridad, no se tiene una política económica. Nicole Bonifaz, vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, estuvo en Radio Sucesos para hablar acerca de la conformación de la veeduría que evalúe la designación de jueces por parte de la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dijo. Saludamos a Nicole Bonifaz, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vicepresidenta, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿En qué están? Esa es la gran pregunta. Hay un proceso de contralor y varios procesos más, que es el trabajo fundamental que tiene el CPCCS, y ahora se quieren desviar y se toparon con un verdadero muro, que es la Corte Constitucional. Sí, totalmente. Bueno, antes que nada, muy buenos días, Milton, Verónica, gracias a Radio Sucesos también por la invitación. Es muy importante contar con estos espacios para también mantener informada a la ciudadanía de todo lo que está pasando en el Consejo de Participación. Y sí, exactamente, ahora es lastimoso todo lo que estamos viviendo en cuanto a esta conformación de una veeduría ciudadana por disposición de un juez de garantías constitucionales del Cantón Montecristi. Entonces, por ese lado, yo he sido muy clara, lancé un comunicado el día de ayer, que esta decisión se ha tomado de manera unilateral, es decir, que no se ha informado a ninguno de los consejeros. Entiendo que la consejera Calvache, el consejero Fantoni también han lanzado un comunicado de que no están de acuerdo, que se deslindan de todo lo que se pretenda hacer en el consejo, y pues que tampoco tienen información. Así que por ese lado también ser súper clara que esto no se ha socializado en el Pleno, lo cual es de mi
parte, o sea, de mi opinión, es una irresponsabilidad del presidente del Consejo. Ahora, la historia empieza con la denuncia de una persona que llega al juez de Montecristi. El juez de Montecristi dispone que se haga esta veeduría para analizar el nombramiento de la Corte Constitucional, es decir, para revisar una decisión blindada del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria de 2018, es decir, sacramentado por la consulta popular. Sí, recordemos que aquí el órgano máximo de control de interpretación y administración de justicia es la Corte Constitucional, así que está por encima de un juez de la ciudad de Montecristi. Es por eso también mi inconformidad con todo lo que se pretende hacer. El presidente no ha enviado entiendo que el día de ayer ya ha enviado el informe que pidió la Corte Constitucional en cuanto a qué es lo que se está haciendo en contra del dictamen previo interpretativo de mayo del 2019, en contra de todo lo actuado del Consejo de Participación Transitoria. ¿Qué se pretende hacer según su criterio? Sí, se pretende crear esta veeduría. ¿Pero para qué? Para revisar a la Corte. Exactamente. Porque el trasfondo es uno, lo que se dice es otra cosa. Es para revisar, pero ¿usted cree que el trasfondo es? El trasfondo es totalmente eso. Creo que aquí todos nos hemos dado cuenta de las intenciones, pero eso es algo que no lo podemos hacer y hemos sido enfáticos. Guste o no a partidos, a actores políticos, existe este blindaje, este dictamen previo interpretativo por parte de la Corte Constitucional y no lo podemos tocar. Ahora también en el comunicado de ayer, para mí es muy lastimoso, me da pena lo que se está haciendo, manipulando, usando este mecanismo de democracia participativa que es la veeduría ciudadana, se lo está manipulando, porque ahora lo que se dice es que si se crea esta veeduría ciudadana, en las conclusiones que da el informe del Consejo de Participación en la Corte Constitucional, me refiero en las conclusiones en el numeral 25, dice que si se crea esta veeduría y que los veedores dan un informe en el que se debe revisar las resoluciones del 2018 y 2019, la coordinación jurídica del Consejo de Participación no va a dar paso. Entonces, ¿para qué estamos creando esta veeduría? Estamos ya generando un rechazo de la ciudadanía hacia nosotros, por no crear la veeduría, por unos estar de acuerdo, por otros no, y ahora y después cuando tengan un informe en el cual nos diga que debemos revisar eso y nosotros no lo podamos hacer, entonces, ¿qué es lo que la ciudadanía va a pensar de nosotros? Es por eso mi preocupación. Todo esto se pudo haber evitado enviando un comunicado el mismo día de la sentencia, una sentencia que ni siquiera nosotros los consejeros tenemos conocimiento, y yo le he dicho, yo me enteré por medios de comunicación el 30 de agosto en la noche, y ahí es cuando pido el 31 de agosto información al presidente, un criterio jurídico. Para algo tenemos una coordinación de asesoría jurídica. En Impacto Informativo, Daniel Legarda, ministro de Producción, habló acerca de los acuerdos de comercio. Veamos la nota. Saludamos en nuestros estudios al señor ministro de la Producción, Daniel Legarda. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Conversemos un poco sobre los compromisos comerciales y los acuerdos suscritos por este gobierno. Vimos cómo se publicó en el registro oficial, entiendo que es por solicitud de la Corte Constitucional, cómo se publicó el acuerdo comercial con China para su socialización. Hay además un plazo perentorio para establecer, entendemos, sugerencias o incluso objeciones. ¿Cuál será el trámite que se establezca a partir de esto, ministro? Buenas noches. Edgar, muy buenas noches a toda la ciudadanía que nos escucha, gracias por este espacio. Y sí, efectivamente, como bien lo has mencionado, los acuerdos comerciales continúan su proceso de aprobación. Hemos hablado en anteriores ocasiones sobre la dirección que ha tomado el acuerdo con Costa Rica. Luego del dictamen de la Corte Constitucional hemos ya logrado también ajustar los temas que la Corte estaba enviando a poder ajustar respecto al tema de inversiones. Es una buena noticia porque ya hemos logrado eso, solventarlo con nuestra contraparte, y debe ya continuar el proceso de ratificación interna en el caso de ese acuerdo con la verificación del cumplimiento. ¿Aceptó lo que planteó la Corte Constitucional? Costa Rica aceptó lo de la Corte Constitucional. Sí, ya se hicieron los ajustes necesarios sobre las observaciones que habían en un capítulo, ¿no? Se ratificó el contenido del acuerdo, su constitucionalidad, y la parte específica del capítulo de inversiones, que eran 15 artículos, ya se ha acordado para poder revisarlos
a futuro, mientras tanto poder aprobar el acuerdo sin ese componente, lo cual es una buena noticia para poder avanzar en el proceso de ratificación. ¿Lo del capítulo del interna, arbitraje ¿no? también aceptaron? Eso es justamente lo que hemos ya logrado determinar, logrado ajustar para que pueda ser discutido a futuro, una vez que tengamos una aclaración por parte de la Corte. Mientras tanto, lo que hemos hecho es dejar en suspenso ese capítulo, lo hemos eliminado del acuerdo temporalmente y eso va a permitir que ya se cumpla con el dictamen y pase para la ratificación interna. Entonces, insisto, son buenas noticias porque había el sentimiento de que, el criterio de que se paraliza la guerra comercial, se queda ahí el acuerdo y todo. Al contrario, hemos sido muy proactivos en poder buscar las alternativas y la solución para esto y tenemos ya de mutuo acuerdo esta conveniencia para poder seguir en el proceso interno de ratificación y que a su vez Costa Rica también siga en su proceso de ratificación. O sea, Entonces, por ese lado, buenas noticias. Tendrá entonces que ver el nuevo documento y aprobarlo, ¿no? Sí, en el mecanismo de verificación del dictamen, que se denomina como tal, en donde nosotros estamos dando cumplimiento a ese dictamen y por lo tanto posteriormente tiene que ya ser enviado a la Asamblea Nacional para que sea la siguiente Asamblea Nacional la que pueda dar su tratamiento y ratificación. De todas maneras, el legislativo tiene que pronunciarse. 100%, eso para nosotros siempre fue claro eso, nunca estuvo en duda, de todas maneras era la Corte Constitucional quien tenía que ratificar eso de acuerdo al artículo 419 de la Constitución, y así lo ha hecho. No son acuerdos internacionales que en estricto sentido menciona allí, deben ser conocidos y ratificados por la legislatura. Entonces deberán ser conocidos por la siguiente legislatura, y eso me lleva a un comentario que prefiero hacerlo más bien al final como cierre, porque hay una responsabilidad que deben tener ahí los actores políticos en la Asamblea Nacional para estos temas importantes para el país. Eso en el caso de Costa Rica. Ahora en el caso de China, que era la pregunta que se hacía al inicio de la intervención, se ha puesto ya, sigue el proceso igual que se siguió con Costa Rica, ¿no? Esto es, se presenta ante la Corte Constitucional para que pueda ratificar que el texto cumple con las condiciones constitucionales, con los límites y disposiciones que establece nuestra Constitución en torno a varios temas, y en este proceso hay un tiempo perentorio para que se pueda presentar argumentos que se denominan los amigos del juez o amicus curiae, sobre la constitucionalidad del acuerdo, ¿no? Sobre el cumplimiento de la constitucionalidad del acuerdo. En ese sentido, tenemos ya los precedentes de alguna forma del acuerdo con Costa Rica respecto al cumplimiento, los acuerdos con EFTA y la Unión Europea, Chile, Reino Unido, que han sido con anterioridad ratificados con la Corte. El contenido mismo, el corazón mismo de los acuerdos de los textos guardan el mismo espíritu y el texto parecido en un 95 o más %. Por lo tanto, estamos seguros que allí va a haber esa ratificación por parte de la Corte Constitucional en esa verificación, ¿no? Pero igual pasará hacia el legislativo. 100%. Luego del con proceso. Las objeciones, sugerencias que se den. Luego del proceso que se sigue ahora, que es un periodo de 10 días que se cumplen, creo que la siguiente semana, para que la ciudadanía pueda presentar sus observaciones desde el punto de vista constitucional. La parte de negociación ya la cumplimos nosotros, nos hemos reunido con todos los sectores a nivel nacional, grandes, pequeños, costa, sierra, industria, agrícola, servicios, en general en más de 600 reuniones en todos los sectores productivos, acompañados del Ministerio de Agricultura en el caso de bienes agrícolas, para poder establecer la mejor negociación, ¿no? Y aquí hemos tenido, en el caso de China, hemos tenido una negociación que guarda un balance muy favorable para el país, porque permite, por un lado, empujar los intereses que se denominan ofensivos, de nuestro interés de exportación en el mercado de China. Estamos hablando de, además de los productos que ya se exportan actualmente, como el camarón, el banano, el cacao, rosas en alguna medida, algunos productos de la pesca, tagua y determinados productos textiles de fibras, etcétera, que se exportan ya actualmente, esos van a tener preferencia, pero también hemos logrado incluir nuevos productos que puedan exportarse en el mediano plazo, como por ejemplo de mucho interés son de la agroindustria productos como productos lácteos derivados de la leche, el suero, quesos, productos manufacturados hechos a base de leche, otros productos también dentro de la categoría de proteínas, proteína de pollo, carne de cerdo, por ejemplo, en donde China es un consumidor neto de este tipo de productos y evidentemente hay un gran potencial para exportarlos en el mediano plazo. Pero por otro lado, también hemos hecho el trabajo de poder precautelar las sensibilidades de los sectores productivos. ¿Qué obsesión que tiene la Revolución Ciudadana con meterle la mano a la plata ajena?
cada vez que estos señores abren la boca, empeoran su situación política. Pierden votos. La candidata a la presidencia nos dice que quiere traer una parte de la reserva monetaria y utilizarla para hacer grandes obras, 2.500 millones de dólares, en 17 meses de gobierno que tiene. ¿Saben ustedes qué es y de dónde sale la plata de la reserva monetaria? Es nuestro dinero, dinero que hemos hecho con nuestro trabajo y lo hemos depositado en los bancos. Una parte de ese dinero va a esta reserva monetaria. Otra parte proviene de la seguridad social, de los aportes de los afiliados. Y otra parte es de nuestros impuestos que pagamos a los municipios o para los municipios. Con esto se hace una bola grande de ahorro. ¿Para qué? Para protegernos en caso de que un banco quiebre y tengan que devolvernos el dinero. ¿Qué pasa si no hay dinero para devolvernos nuestros depósitos? El sistema bancario colapsa, todo quiebra. Y entonces ahí se acaba la dolarización. No se puede sostener la dolarización metiéndole mano a la Reserva Internacional. Además, que usar la Reserva Internacional para cualquier propósito que no esté contemplado en la ley es ilegal. Por otra parte, el señor Andrés Arauz nos dice que quiere crear una moneda electrónica en reemplazo del dólar y quitarnos nuestros dólares que están en los bancos y en su lugar depositarnos una moneda virtual que no podemos ver ni saber cuánto vale porque no nos han dicho y que solamente vale aquí en Ecuador. O sea, nos incautan los dólares. ¿Para qué? Para pagarle a los funcionarios públicos, a los maestros, policías, militares, burócratas, médicos, enfermeras, con esa moneda virtual, con esa moneda electrónica. Imagínense ustedes los restaurantes, supermercados, cambiando todas las semanas los precios de sus productos, porque dentro de esto, y algo que no nos dicen, está escondida pues una devaluación. ¿Y qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo pagamos en el mercado cuando compramos los productos? ¿O en la tienda? ¿O en la calle cuando le queremos pagar una funda de limones o choclos al vendedor informal? ¿O cuando queremos darle algo de dinero, unas monedas a un indigente que está en la calle pidiendo? Con una moneda que ni siquiera sabemos cómo se va a llamar, no sabemos si se va a llamar Maduro, Bolívar, Sucre, Patacón, no lo sé. Pero en todo caso, si estas personas llegan al poder, no sé ustedes, pero yo lo primero que haré será sacar mis ahorros y ponerlos donde esta gente jamás pueda tocarlos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Los zombies. En América Latina, tanto desde su vertiente indígena nativa como desde la cosmovisión africana, existe la creencia de seres humanos que han muerto y que, sea por alguna magia o porque su espíritu tiene aún asuntos que resolver en este mundo, o vuelven a la vida para estar al servicio del que los resucita, o deambulan por su cuenta resolviendo esos temas pendientes que les impiden pasar al siguiente plano espiritual. De este segundo caso se mantiene viva la creencia de aquel que viene
a recoger los pasos, recorriendo los lugares por los que en vida anduviera. Del primero, posiblemente el más conocido, es el del muerto viviente, traído a la vida para que el mago que lo resucita lo convierta en un autómata a su servicio, al que se denomina zombie, nombre proveniente del vudú haitiano, que por la presencia de poblaciones africanas esclavas se difundió en el sur de Estados Unidos y en el Caribe, penetrando con el tiempo incluso en Centroamérica y Brasil. Originario del África Occidental, donde en Benín es religión oficial junto al cristianismo y al islam, en el mundo americano se sincretizó por un lado con el cristianismo y por otro con creencias nativas, diferenciándose regionalmente a la vez que enriqueciendo sus fundamentos. El tema del muerto viviente o zombie es motivo de innumerables historias, libros y películas que aprovechan la truculencia de un tema de indudable interés antropológico que en unas sociedades en permanente busca de lo nuevo o de lo extraño se trivializa reduciendo unas creencias ancestrales a prácticas mágicas de salón o a mero entretenimiento. Con todo lo fascinante que es aproximarse al mundo de las religiones, este comentario se orienta a especular sobre otros zombies, los muertos vivientes que otras culturas y otros magos, muy actuales y activos, producen hoy en el mundo. No soy un conocedor del tema en el mundo eslavo, más allá de los vampiros transilvanos, tan o más populares que los ya mencionados zombies, recuperados para la literatura por Bram Stoker en su célebre obra Drácula, la recreación de un príncipe de esa región, Vlad Tepes, que resiste a la invasión otomana de sus tierras, aplicando tácticas de terror contra sus enemigos. Su hábito de ensartar a estos derrotados le valió el calificativo de Vlad el Empalador, con el que pasó a la historia hasta que la novela de Stoker lo vuelve una especie de antihéroe del romanticismo. El cine será, desde Nosferatu, el famoso Drácula interpretado por Bela Lugosi hace 100 años, su escenario natural. Hasta ahí llega mi conocimiento sobre estos muertos vivientes eslavos, y por lo que va a continuar es una mera especulación. Los casos más recientes son los del director científico del programa espacial ruso, que a raíz del fracaso de la nave espacial rusa que debía descender en el polo sur de la Luna antes de que lo hiciera la sonda hindú, que tan exitosamente lo hizo unos días después, entró a esa condición de muerto viviente que se concretó unos días más tarde con su deceso oficial, y el del anterior chef y socio de Putin, Yevgeny Prigozhin, que se volvió un muerto viviente a raíz de la revuelta de sus mercenarios en su parodia wagneriana del crepúsculo de los dioses, hasta su muerte ya con certificado auténtico, con pruebas de ADN incluidas, no vaya a ser que se hable de algún tongo, en el conveniente accidente aéreo de su avión, seguramente uno de los más revisados y mejor mantenidos del mundo, dada la cantidad de poderosos enemigos que el chef acumuló durante sus actividades como contratista, ya no de los banquetes del Kremlin, sino operando una maquinaria criminal en competencia abierta con el ejército ruso y sus jerarcas máximos. La explosión que mencionan los testigos de su caída fue ideal para todos los afectados por las acciones y declaraciones del chef, ya que en el aparato estaba todo el liderazgo de Wagner reunido. De un solo plumazo, estos advenedizos desaparecieron en ese trágico accidente. Difícilmente se pudo enviar un mensaje más claro a toda la sociedad rusa
e incluso más allá. Cruzarse con Putin o hacer que pierda imagen tiene siempre un alto costo. Todas las declaraciones y ruedas de prensa que buscaban distanciar a Putin del mar de sospechas que el tan conveniente accidente despertaron, ha servido únicamente para, si cabe, afirmarlas y consolidarlas. El caso del destacado científico Vitaly Melnikov, quien asumió la responsabilidad de los errores de cálculo que produjeron el estrellamiento de la nave espacial rusa en la Luna, dejando a la industria espacial rusa en entredicho en sus reales capacidades y en la que Putin había cifrado grandes expectativas, estuvo más en la tradicional línea operacional de la policía secreta rusa, pues se alineó con los ya habituales envenenamientos de quienes se vuelven estorbo o molestia para Putin. En esta oportunidad, en lugar del controvertido Novichok, se atribuyó a hongos venenosos la muerte del científico. En ambos casos, los errores cometidos eran imperdonables, con lo que tan solo era cuestión de tiempo que se los cobrara. Melnikov pasó muy pocos días en su condición de muerto viviente, pues a la semana del fracaso murió oficialmente. Con Prigozhin, el proceso de defunción se alargó significativamente, seguramente porque él, conocedor íntimo de las prácticas y técnicas aplicadas por la FSB o el GRU para eliminar a los incómodos, manejaba elevados índices de seguridad personal. Además de haberse dado un envenenamiento con Novichok, con hongos venenosos o con polonio, las ya poco creíbles refutaciones del Kremlin perderían hasta esa mínima verosimilitud que pudieran tener. Así pues, al chef se le permitió pensar que seguía vivo, que pudiera, en la expresión utilizada al inicio de este comentario, recoger los pasos. Como Prigozhin había dado tantos y había quedado debiendo en tantos sitios a sus víctimas, el periplo habrá sido más largo, desde Siria, donde su reguero de muertos se inicia, para continuar en África, de Sudán a Libia, pero sobre todo en Ucrania, donde desde 2014 llevaba adelante una guerra sorda, armando y entrenando a los separatistas rusos del Donbass, la bomba de tiempo que Putin dejara sembrada tras la anexión en ese año de Crimea y que hace explotar en 2022 como pretexto para su agresión. Será allí donde el chef hará correr ríos de sangre, de sus mercenarios principalmente, durante la batalla por Bakhmut, donde fríamente envía a la muerte a más de 20.000 de sus hombres. Muchos pasos y muchas deudas. ¿Quién sabe si el zombi de Prigozhin no aparecerá por algún lado para seguir asesinando a nombre de su mentor y antiguo socio? Muchas gracias. Editorial. CNE, la jaqueca de nuestra democracia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Jamás he visto fabricar absurdos con el morboso entusiasmo de los últimos tiempos. Funcionarios estatales embriagados de ignorancia y de poder, convertidos en hornos crematorios donde se incinera la inteligencia, la moral y el sentido común. Así, el mundo de nuestra cultura y de nuestra fe está sentenciado a muerte. El Consejo Nacional Electoral, CNE, donde 4 de sus 5 miembros, quienes tienen todo para perder y muy poco para ganar, han hecho lo posible para que lo previsible no llegue a ocurrir y que todo de pronto se convierta en algo imprevisible. Haber resuelto anular las votaciones telemáticas del último evento electoral, por oscuras, sin razones, aún reconociendo, en palabras del consejero Pita, que no hay forma que lo justifique, ha traído un juicio de reproche nacional inapelable y una cascada de justas impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, TCE.
El TSE no podrá tapar el sol con un dedo otorgando a esta transgresión ética del ordenamiento jurídico un certificado de buena conducta, sin caer en flagrante perfidia, agraviando con ello el derecho de la gran mayoría de ecuatorianos que pugna por un sistema electoral que ofrezca garantías a la muy sensible institución de la representatividad, que es donde descansa la democracia. Tendrá que desdecir tan irresponsable decisión, la misma que, con buen entendimiento, considerará por per se renunciados a los transgresores, que son desde hace rato un cuarteto irremediable. Si el Tribunal Contencioso Electoral proclama el imperio de la ley sobre esta runfla absurda, será un suicidio el entregar a la misma irresponsabilidad manifiesta la rectoría del proceso electoral del próximo 15 de octubre, día crucial en el cual la patria jugará su última esperanza. Señores del CNE, la ley no es algo opinable, ni la democracia es un pretexto con el que se pueda garabatear con ideas, palabras devaluadas o actitudes delirantes. La democracia representativa, señores, que se condiciona a un sufragio perfectamente garantizado por entes idóneos, no puede ser desvirtuada por la estultucia burocrática ni por la plata grande de la patria grande. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Juan Carlos Holguín, empresario, diplomático y político ecuatoriano, ex canciller de la República del Ecuador. Hablar con prófugos no es un buen negocio. Juan Carlos Holguín, El Expreso. Son prófugos porque delinquieron y rompieron la ley. Son prófugos porque no tienen la interés de enfrentar a la justicia y pagar por sus delitos. O lo son porque temen a la cárcel, ya que su conciencia los acusa. Son prófugos y usan el argumento de lawfare como una estrategia comunicacional que integra narrativas transmediáticas. Son prófugos y tienen contratados los mismos abogados en Europa y en América Latina, pagados por fundaciones que ellos desde el gobierno financiaron. Son prófugos y utilizan su poder de manipulación para tener aún una fuerza electoral en su lugar de origen, y con ello buscan negociar su impunidad a través de la consecución de grandes bloques legislativos. Las similitudes entre el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, y el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Charles Puigdemont, también prófugo de la justicia española, son evidentes. Ambos comparten situación legal, estrategia de defensa, formas de hacer política y hasta lugar de residencia. En las últimas horas, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont con el objetivo, como lo ha dicho ella, de explorar soluciones democráticas al conflicto político. Es la primera reunión oficial que hiciera un miembro del gobierno de España desde que el político huyó de su país para eludir la acción de la justicia. Pero más allá de los cálculos políticos propios de un gobierno para poder mantenerse o generar gobernabilidad, ¿vale la pena negociar con prófugos? No. El daño social que genera esta acción pasará una factura pronto. Negociar con un prófugo, anteponiendo sus intereses particulares, generará un daño a la sociedad en el corto plazo. No hay manera de dialogar con un prófugo sin que éste anteponga sus casos judiciales o los de los suyos, es decir, su impunidad, como primer punto de la negociación. Quedará en la conciencia del gobernante, en caso de que esta acción se consume, el hecho de que, por su propio interés, así sea maquillado bajo el argumento de la democracia, se produzca este daño irreversible. En agosto de 2019, el hermano del expresidente Correa escribió un trino exteriorizando su decepción y vergüenza por el encauzamiento criminal de Rafael, y lo hizo comparando valientemente la situación del exgobernante con la de su propio padre, manifestando que él por lo menos tuvo la decencia de reconocer su error, pagarlo en la cárcel y enderezarse. Pagar por los errores que uno ha cometido, o al menos defender su posible inocencia con transparencia, es lo mínimo que pide la ejemplaridad pública. Poner la impunidad como moneda de cambio para pasar una ley, armar un gobierno, o simplemente con la excusa de ser democráticos, solo producirá la normalización de la corrupción en la sociedad. Se produce así una confusión grave de la mayoría de la población.
A quienes han negociado con prófugos nunca les ha ido bien. Pierden inmediatamente la confianza de sus electores que votaron por ellos por una causa. Con quienes pactaron los traicionan inmediatamente al momento de conseguir impunidad. Por eso hablar con prófugos nunca será un buen negocio. Juan Carlos Holguín, El Expreso. Noticias internacionales. La Organización Meteorológica Mundial advierte del deterioro de la calidad del aire debido al aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas que gran parte del mundo ha experimentado durante este verano indica una cosa, y es que el planeta se está calentando. Los científicos dicen que el cambio climático es la causa y que está provocando cada vez más olas de calor. El clima extremo, agravado por los incendios forestales y el polvo del desierto, está teniendo un grave impacto en la calidad del aire, la salud humana y el medio ambiente. Así lo advierte un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, también conocida como OMS. Según el informe, las olas de calor van a ir en aumento, las cuales generan más contaminación por ozono. Además, la calidad del aire y el cambio climático son problemáticas que deberán abordarse en conjunto y no con medidas por separado. Por último, la OMS señala la importancia de los parques y zonas verdes en los municipios para aliviar las conocidas como islas de calor. Los gases de efecto invernadero provocados por las actividades humanas aceleran el cambio climático y se sitúan como una amenaza global a largo plazo. África es un continente duramente castigado por el cambio climático, donde los desastres naturales ya afectan a más de 100 millones de personas. La organización ha publicado el informe con motivo del Día Internacional del Aire. El tema de este año es Juntos por un aire limpio, centrado en la necesidad de asociaciones sólidas, mayores inversiones y una responsabilidad compartida para superar la contaminación atmosférica. El Congreso reanuda actividades y busca evitar cierre del gobierno a fin de mes. En un Congreso dividido, los legisladores regresaron al Capitolio y necesitan evitar un cierre de gobierno. Los fondos terminan el 30 de septiembre cuando acaba el año fiscal y hay poco tiempo para negociar porque solo el Senado está en sesión y la Cámara volverá solamente la próxima semana. Si cerramos, todo el gobierno cierra. Las investigaciones, todo lo demás, perjudica al público estadounidense. Una medida de financiación a corto plazo para mantener abierto el gobierno está sobre la mesa, pero los líderes republicanos enfrentan resistencia dentro de sus propias filas, con los conservadores que abrazan la idea de un cierre si no obtienen cortes presupuestarios. No debería haber una razón para cerrar el gobierno. Creemos que el Congreso debe hacer su trabajo. Es su trabajo. Las negociaciones bipartidistas siguen adelante y en ellas ha siempre jugado un papel clave Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Sin embargo, ahora preocupa su salud, después de 2 recientes episodios de parálisis temporal mientras hablaba en público. El médico del Congreso garantizó este martes que McConnell está bien, después de amplias evaluaciones médicas. No hay evidencia de que usted tenga un trastorno convulsivo o que haya experimentado un derrame cerebral, una isquemia o un trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. No se recomiendan cambios en los protocolos de tratamiento mientras continúa recuperándose de su caída de marzo de 2023. En medio de una posible amenaza de cierre del gobierno, los republicanos de la Cámara de Representantes consideran si seguir adelante con una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden y los negocios de su hijo, Hunter Biden. Hasta ahora las investigaciones no han producido pruebas de que el presidente Biden haya tomado medidas oficiales en nombre de su hijo o de sus socios comerciales. Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, ha calificado el juicio político como un paso natural tras las investigaciones. Empero McCarthy no parece tener los votos para ir adelante con varios moderados de su partido que se oponen. Jacopo Luzzi, Voz de América, Capitolio, Washington. Cuarta visita de Antony Blinken a Kiev para apoyar la contraofensiva ucraniana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha realizado una visita sorpresa a Kiev este miércoles, durante la cual se espera que anuncie otros $1.000 millones de ayuda a Ucrania, horas después de que Rusia lanzara su primer ataque con misiles en una semana contra la capital ucraniana. Está previsto que se reúna con el presidente Zelensky, el primer ministro Denis Shmyhal y el ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba. Esta será su cuarta visita al país desde que comenzó la invasión rusa.
first and foremost, to demonstrate our ongoing and determined support for Ukraine as it deals with this aggression. We've seen good progress in the counteroffensive, which is very heartening. We want to make sure that Ukraine has what it needs not only to succeed in the counteroffensive, but has what it needs for the long term to make sure that it has a strong deterrent, a strong defense capacity, so that in the future, aggressions like this don't happen again. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también fue recibida este miércoles en Kiev, donde por la mañana pronunció un discurso ante el Parlamento ucraniano y honró la memoria de los soldados caídos en la guerra en el Muro de los Defensores caídos en la guerra ruso-ucraniana. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.